Muy buenas noches a todos. Señor presidente, doctor Alejandro Reyes, doctor Felipe Cruz Vega, muchísimas gracias por la invitación. A nombre de la UMAE Hospital de Cardiología, les agradezco profundamente la oportunidad de mostrar un poco de las actividades que de manera rutinaria, sin embargo, con mucho esfuerzo se realizan día a día en nuestra UMAE Hospital de Cardiología. Hoy en esta sesión conjunta, que tenemos el honor de trabajar con la Academia Mexicana de Cirugía, la UMAE trae 3 ponentes, ellos de gran calidad, que en su momento presentaremos, para hablar de un tema muy interesante, que es la cirugía cardíaca de mínima invasión. Sin embargo, debo aclarar que yo no soy cirujano, lo cual lo digo con una manera de no ser un defecto, por supuesto, pero sí es algo que nos gustaría participar de manera intensa en todos estos procedimientos que vamos a ver y que a lo largo del tiempo en nuestro hospital se han demostrado como un logro constante, frecuente y que lo han puesto como un baluarte de la medicina cardiológica en México, por lo que vamos a hablar a continuación en unos cuantos minutos. Primero, en 1961, nuestro hospital se llamaba Hospital de Enfermedades del Tórax, obedeciendo a ese perfil epidemiológico que había en nuestro país por las enfermedades pulmonares, específicamente la tuberculosis. Era el primer hospital de especialidades destinado a la patología pulmonar. Posteriormente, en 1963, cuando se convirtió en hospital de cardiología y neumología, dio un pequeño giro adaptándose a ese perfil epidemiológico de las enfermedades cardiovasculares que iban ascendiendo poco a poco. Cuando se inauguró el Centro Médico Nacional en 1964, se hablaba, como esta vieja foto habla, de una ciudad de la salud. Ese concepto de que en un solo terreno pudiera atenderse a una persona de toda su enfermedad y de manera pronta obtener la recuperación de su salud, era un sueño y que actualmente pues seguimos buscando. Nuestro hospital de cardiología en aquel entonces, hospital de tórax y de cardiología y neumología, fundó la primera unidad coronaria con el diseño del doctor Carlos Gauss. En ese entonces, debo decir que seguimos teniendo la misma terapia, pero sigue siendo funcional. Desde 1981 con aquel concepto de cuartos individuales. También fuimos pioneros en 1981 con un grupo clínico, en ese entonces jóvenes, ahora grandes maestros, el doctor Vélez, el doctor Javier Farel, el doctor de la Llata, Alonso Autrey, que empezaron con la trombolisis intracoronaria en el infarto agudo del miocardio, también en 1981. Hasta que vino la transición, después del sismo, que quedamos fuera de circulación casi un año y estuvimos exiliados en Centro Médico La Raza. En 1986 la reinauguración del hospital fue ya como Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, nombre que actualmente todavía mantenemos. Ha habido muchas actividades y me perdonarán que hable totalmente de nuestro hospital, de las actividades pioneras y primarias que hemos tenido, porque es un hospital que a lo largo del tiempo ha demostrado una actitud de trabajo y de búsqueda del profesionalismo, de la primicia también, de los logros profesionales. En 1989 fue nuestro hospital donde se llevó la primera donación multiorgánica en México. Se realizó con los trabajos del doctor Rubén Arguero, también académico y un maestro, el primer trasplante de bloque cardiopulmonar. Sabemos que él hizo además en La Raza el primer trasplante de corazón, pero fue nuestro hospital de cardiología donde él realizó el primer trasplante de bloque, el primer trasplante de lóbulo pulmonar de donador vivo no relacionado, que también fue presentado en este foro hace ya varios años. Se realizó también en 1996 la primera valvuloplastía con balón de Inoue para casos de estenosis mitral pura reumática. Sabíamos que era el flagelo, todavía en ese entonces había muchos más casos de los que ahora vemos, es un cambio epidemiológico, pero en ese momento era una necesidad y con este procedimiento volvíamos a tomar la vanguardia en las actividades terapéuticas de este tipo de pacientes. En el año 2002, en ese entonces, el trabajar un tronco con un stent sin protegerlo
no era una práctica común, se consideraba temeraria. Actualmente es una práctica frecuente y común, pero que se empezó con maestros como el doctor Javier Farel y su grupo de colaboradores en la unidad coronaria y de hemodinamia de nuestro hospital. En el 2006 realizamos el primer implante transepicárdico de células autólogas, otro trabajo que tuvimos el agrado de presentar en este foro ya desde hace varios años, comandados en ese entonces por el doctor Rubén Argüero. La mínima invasión fue un procedimiento que empezó más que con la tecnología, dirigido más bien por el gusto de algunos médicos por desarrollar un concepto diferente, y posteriormente fue creciendo. Podríamos considerar que nuestro hospital fue desde 2011 cuando quedó establecido ya grupos que practicaban la mínima invasión. Sin embargo, la tecnología no había alcanzado al gusto de este grupo de cirujanos que ya desarrollaban esta tecnología. ¿Sí? El poder atender a un paciente con un procedimiento simultáneo en un mismo tiempo anestésico en un quirófano híbrido era una práctica poco frecuente que en ese entonces se lograba también ya en este año de 2011, aunque todavía no teníamos las condiciones de tecnología que actualmente tenemos. Fue nuestro hospital donde se empezó con la terapéutica para la oclusión total crónica, con el doctor Saito que vino y que estableció un centro de enseñanza durante algunos días y del que nuestro hospital fue sede de este grupo prioritario y primario también en septiembre de 2011. Fue en 2012 cuando se estableció en nuestro hospital el primer quirófano híbrido de Latinoamérica con esta calidad y con estas características, donde desde entonces vamos a ver que se han desarrollado una gran cantidad de actividades primarias y primicias en nuestro país y en nuestra institución, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. La terapia valvular aórtica percutánea con un acceso quirúrgico y con un implante transcatéter por el grupo del doctor Víctor Lozano, que más adelante nos va a presentar algunos de sus trabajos, el jefe de hemodinamia, el doctor Joel Gallegos, Estrada Gallegos, quien ha trabajado arduamente desde entonces en todo este tipo de procedimientos y generando una nueva especie, con todo respeto dicho a nuestros compañeros cirujanos, que es ese cirujano híbrido, que quizá más adelante nos puedan decir cuál es la definición que ellos entienden por ese cirujano híbrido. En nuestro hospital se implantó el primer corazón de tecnología mexicana, que es un sistema de asistencia ventricular que es el Vitacor y que fue desarrollado a lo largo de varios años, incluso empezó en el Centro Médico La Raza, y esto con el doctor Moisés Calderón, se logró implantar el primero en 2012, primero en México con esta tecnología. También la tecnología nos alcanzó para el tratamiento híbrido de la fuga paravalvular, donde por medio de la instalación de amplacers o coils, algunos dispositivos, se logró el tratamiento de la fuga paravalvular, procedimiento que antes no existía en nuestro país y se pudo ser pioneros, participando también con algunos hospitales privados en un grupo inicial de 6 casos, pero el Hospital de Cardiología fue de esta sede primaria. El primer implante de un dispositivo de asistencia ventricular como terapia de destino, esto quizá lo vieron también en los medios, sigue siendo en 2012 uno de los procesos iniciales y que nuestro Hospital de Cardiología fue sede y pionera de este tipo de implante y este paciente, debo decirles que sigue bastante bien y trabajando. De hecho, recibió después otro procedimiento porque tuvo deterioro de alguna válvula cardíaca, pero el paciente sigue y la tecnología y el grupo que lo sigue, el grupo que determina su tratamiento, pues está pegado a él, o al menos lo sigue muy de cerca y saben que este paciente pues sigue avanzando y estamos avanzando también en los resultados favorables del implante de este tipo de dispositivos. La cirugía aórtica híbrida, de la cual vamos a hablar en unos momentos, que es un procedimiento mixto realizado en este tipo de quirófanos, también fuimos pioneros en nuestro hospital con el implante y el doble acceso quirúrgico y endovascular para un tratamiento de una patología de alta mortalidad como es los problemas aórticos.
Realizamos en nuestro hospital la colocación de la primera prótesis aórtica transcatéter en 2013. Vemos que la tecnología va aunada de manera muy directa a todo este tipo de padecimientos y que seguimos trabajando. También en 2013 se logró el cierre de la orejuela auricular izquierda como tratamiento de la fibrilación auricular, y esto lo vamos a ver un poquito más de cerca, porque vemos que en 2013 y en 2014 se avanzó mucho en lo que es el tratamiento de las arritmias, como es el dispositivo de Watchman para el cierre de la orejuela, pero también la crioablación para pacientes con fibrilación auricular, y sobre esto tocaremos el tema un poquito más adelante. Actualmente, en los últimos 4 años y de manera actual, tenemos el segundo lugar en trasplantes en nuestro México por el volumen, que se ha disparado en los últimos 4 años, llegando actualmente a un procedimiento cada mes en promedio, pero hemos realizado incluso trasplantes simultáneos. Tenemos segundo lugar también nacional en la donación de córneas, por atrás un poco del Hospital de Especialidades, sin embargo, con menos de la mitad de sus camas. Entonces son muchos de los procesos que actualmente estamos siguiendo, pero el Hospital de Cardiología no queda solo en estos procedimientos. Somos una sede formadora de especialistas, de los que actualmente en México el 30% de los cardiólogos son egresados de nuestro hospital y el 35% de los cirujanos del país, cirujanos cardiovasculares, también pertenecen a nuestra escuela. Recientemente iniciamos la extracción no quirúrgica de electrodos, quizá todos hayamos visto las radiografías de pacientes que tenían dentro del corazón 3, 4, 5 o más electrodos y que actualmente por medio de esta técnica podemos cortarlos y retirarlos con un procedimiento no invasivo, percutáneo, con este tipo de navaja que podemos ver aquí, que es el Cook Medical. Y podemos decir que actualmente en 2014 somos el centro de referencia nacional para todos los procedimientos de electrofisiología. No hay procedimiento en el mundo que actualmente no estemos realizando. Y esta capacidad resolutiva pues, nos da cada vez mayor complejidad. Este es uno de los índices que se manejan dentro de la Instituto Mexicano del Seguro Social, en los que podemos ver que los pacientes que maneja el Hospital de Cardiología del Centro Médico son los de mayor complejidad. Su índice, si consideramos una cirugía habitual, como puede ser un apéndice con un grado 1, el promedio de cirugías y complejidad es de más de 3.6 en nuestro hospital. Y conforme tenemos pacientes más añosos y con mayor complejidad, es también que somos el hospital más activo en soporte circulatorio en todo México. De la misma manera, y finalmente, la cirugía cardíaca de mínima invasión, que es el tema que enseguida el doctor Víctor Lozano le vamos a pedir que nos desarrolle. Muchas gracias. Si me permiten, les presento al doctor Víctor Manuel Lozano Torres. Él es jefe de la División de Cirugía y Hemodinamia de nuestro Hospital de Cardiología. Él tiene entrenamiento en cirugía aórtica en el Hospital Metodista de Baylor y en el Colegio de Texas, College of Medicine en Houston. Es diplomado en trasplante en órganos torácicos y actualmente también en el área administrativa, un diplomado en actividades gerenciales y en docencia superior. Muchas gracias, Martín. Aprovecho para agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía la oportunidad de nuevamente participar en estos foros tan importantes y particularmente en esta Casa del Conocimiento. Bueno, el tema que me ha tocado desarrollar es un tema muy interesante para los que nos dedicamos a hacer cirugía de corazón. Para mí, alrededor de los años 90, inicios, era tan importante que creo que he venido con mi desarrollo médico aprendiendo y cada vez interesándome más en este particular tema tan relevante y de ahí tan importante para nosotros. No por ser no frecuente es raro, ¿verdad? ¿Y por qué se maneja el concepto de cirugía híbrida? Para ir aclarando los puntos, es que es un procedimiento combinado en donde colaboramos un grupo multidisciplinario que incluye enfermería, anestesiología, el grupo de hemodinamia tal como se presentó hace un momento y nosotros como cirujanos. Entonces eso hace que sea una mezcla de
profesionales de la salud que nos dedicamos al tratamiento de estas enfermedades. Entrando al tema, la patología aórtica es una patología relativamente frecuente en las edades mayores, tal como lo vieron en nuestro hospital. La complejidad y el grado de morbimortalidad que tienen los pacientes es muy alto. Y en particular la patología aórtica, y de ella el arco aórtico, que es si acaso lo más complejo por lo que nosotros podemos manejar, requiere que entendamos cómo es la fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo, muy similares a todas aquellas enfermedades degenerativas que las que sufren todos nuestros coterráneos. Bueno, en cuanto a las causas, aquí vemos que es multifactorial, pero principalmente destaca la hipertensión arterial como cantidad de procesos, el desarrollo de procesos aterosclerosos, el antecedente de haber sufrido una cirugía cardíaca con anticipación, el síndrome de Marfan y todas aquellas colagenopatías que pueden trastornar la estructura de la pared aórtica, y muy particularmente las iatrogenias, en el caso muy particular de cirugía o de intervencionismo coronario o intervencionismo médico, al distorsionar la pared y la estructura de la aorta. Como les comentaba, es una entidad relativamente no tan frecuente, se presenta entre 2.6 y 3.5 por cada 100.000. Lo más importante que de estos, muchos de ellos no son diagnosticados. Las 2/3 partes de los pacientes corresponden a pacientes masculinos y la edad por arriba de los 63 años es muy frecuente. La complejidad de esta enfermedad implica que no se maneja de manera aislada. La mayor parte de ellos depende de la extensión y de la correlación anatómica y geográfica con la que se presenta. Recordarán que del arco aórtico derivan, o más bien emergen los vasos supraórticos, que son lo que le dan la alimentación vascular a nuestras extremidades superiores y particularmente y de ahí después al cerebro y a la cabeza. Se necesitan al menos 2 abordajes para realizar el tratamiento de esta entidad, dado su complejidad. Aquí, como verán, es importante saber cuáles son la relación y la estructura de esta enfermedad y cómo se comunica y cómo se debe de abordar o de pensar desde el diagnóstico con auxiliares de diagnóstico tan importantes como la resonancia magnética, el cateterismo cardíaco y particularmente con la tomografía, que es la piedra angular para realizar el diagnóstico y hacer la toma de decisiones. Aquí vemos las relaciones anatómicas. Este es un arco distal, ¿verdad? El arco aórtico, como les comentaba, de donde emergen los vasos supraórticos, el tronco brachiocefálico a la derecha, la carótida izquierda y la subclavia. Varios de estas patologías pues se ven ampliamente interrelacionadas. Como les comentaba, la extensión de la enfermedad es la que determina el abordaje y los sitios de manejo por donde vamos a trabajar. ¿Sí saben? Los lineamientos de manejo después de haber realizado el diagnóstico son comunes e implican un sinnúmero de herramientas y de coadyuvantes para reducir los riesgos que oscilan entre un 20 al 30%. A pesar de esto, sigue siendo vigente, derivado la complejidad y las complicaciones que se pueden emerger de seguir desarrollando estas patologías. Recordaremos que una de las principales causas del desarrollo de la enfermedad en el complejo aórtico es la disección, la disrupción o ruptura de las paredes arteriales que implican un riesgo para que de consecuencia pueda fallecer el paciente. Como les comentaba, las indicaciones quirúrgicas en estos pacientes dependen del segmento en el que esté relacionado el arco aórtico y de ahí, ya sea proximal o distal, pensar en el abordaje. Por un lado, a través de esternotomía media, que es la parte anterior, cuando tenemos un compromiso de la parte proximal de la aorta, o si no, por toracotomía, cuando está comprometida la parte distal. Se han encontrado sin número de clasificaciones, pero la más sencilla y la que más entendible para todos los médicos en general es si se trata de compromiso proximal
cuando está comprometida tanto la aorta ascendente, por aquí algo y el manejo de la aorta distal cuando está por adelante del ligamento arterioso y por adelante de la arteria subclavia izquierda. Las indicaciones para el manejo de esta patología son las mismas que para el manejo de la sustitución de la aorta ascendente, que es la que frecuentemente se maneja por cirugía, ya que, como veremos en el desarrollo de la plática, mucho de la patología en el segmento distal se maneja actualmente por vía intervencionista. Solo en algunas excepciones el manejo del cirujano se ve indicado. Y las recomendaciones, como ven, son de muy bajo nivel de evidencia. La mayor parte de los casos se manejan desde el punto de vista quirúrgico cuando son proximales. La disección aórtica, como les comentaba, es la principal causa, y en estas ocasiones hay que sustituir todo lo que corresponde al arco, y dependiendo de la sintomatología y del tamaño de la patología. Comentaba hace un momento que se requiere de la colaboración de muchos especialistas, y gracias a ello se ha logrado reducir los resultados, la complejidad y la mortalidad, la morbimortalidad en este tipo de tratamientos, dado que se ha habido grandes avances en tanto a protección cerebral, protección cardíaca, protección renal, disminución de respuesta inflamatoria, todos estos factores que se ven relacionados cuando nosotros pensamos en tan solo sustituir este segmento o alguno de ellos de la aorta torácica. Sin embargo, a pesar de ello, los resultados siguen siendo vigentes. La cirugía, en particular en esta patología, es el gold estándar o la indicación primaria para resolver estos problemas, dado que se ha logrado reducir. Son series muy particulares que han encontrado pues una respuesta después de haber hecho tantos esfuerzos. Reducir los índices de complicaciones a nivel cardíaco, cerebral, de respuesta inflamatoria y de complicaciones relacionadas con la máquina de circulación extracorpórea que nosotros utilizamos con mucha frecuencia. Les comentaba que la reparación del arco aórtico va de la mano de la extensión de la aorta que está comprometida. Hay varias técnicas, pero desde que el doctor Hans Bors en Alemania en 1992 desarrolló este instrumento o esta técnica para resolverle el arco aórtico, de ahí en adelante se han desarrollado procedimientos tan nuevos como ahora es esta técnica de debranching, pero las bases fisiológicas y de corrección que anteriormente, yo me recuerdo cuando hice la especialidad, no teníamos ni siquiera el conocimiento básico para pensar en abordar y manejar estas entidades. Por los resultados, los pacientes se podían operar, pero no había los mecanismos para proteger el cerebro y muchas veces ni siquiera para proteger al corazón, dado que buena parte de ello, la circulación se tiene que detener, lo que nosotros llamamos el paro cardíaco o arresto circulatorio. No hay circulación, hay un esquema importante y entonces de esta forma salían los pacientes deteriorados. Esta extensión no solo, les comentaba, se ve a nivel proximal, sino que también la aorta distal se ve comprometida y de ahí todas las arterias que emergen de la aorta también se ven comprometidos. Buena parte de los resultados en la cirugía no solo es la mortalidad, sino también el daño que se pueda provocar a nivel distal y particularmente en relación al compromiso espinal que se puede presentar cuando se pretende realizar un procedimiento como estos. Les comentaba que este procedimiento desarrollado por el Dr. Bors es lo que nosotros llamamos la trompa de elefante, que es un procedimiento muy interesante, que ha permitido cambiar y sustituir inicialmente con esta técnica que se llama de isla. De ahí se conectan y anastomosan los vasos supraórticos para proteger el cerebro. Se requiere de circulación extracorpórea, paro circulatorio y todos los mecanismos que les comentaba. La experiencia tradicional con este procedimiento no solo era en relación a la parte de la aorta, sino que se dejaba para un segundo tiempo o una segunda etapa la corrección de la parte que se encontraba de manera distal.
Al seguimiento de estos pacientes se ha observado que solo un 40% o no más de ellos requieren de esta segunda etapa, ya que buena parte de las complicaciones, particularmente en el caso de la disección, se trombosa y esto permite que la circulación se realice o se recanalice y por ende no desarrolle mayor compromiso. ¿Cómo lo evaluamos? Con seguimiento tomográfico, con seguimiento ecocardiográfico y en algunas ocasiones de resonancia para ver que no se ha extendido ni ha crecido la aorta distal. Este es un ejemplo de ya lo que la razón de este tema a desarrollar, que es la combinación de procedimientos. Ya aquí estamos viendo una trompa de elefante con una técnica que se llama de branching. Lo que se pretende aquí es que con mínima invasión a través de una pequeña incisión de esternotomía de no más de 8 centímetros en la porción superior, lo que nosotros llamamos mínima invasión torácica, se logra hacer la reconexión de los vasos supraórticos y de ahí conectarlos ya sea a la parte proximal de la aorta, a un injerto o a la aorta misma para que en un segundo tiempo, ya sea si las condiciones lo permiten, realizar una sustitución o el abordaje intervencionista o percutáneo de la aorta torácica. Lo ideal es hacerlo en el mismo tiempo. Es un procedimiento combinado que permite la utilización con estas salas híbridas para la corrección de esta patología. Recordando lo que les comentaba, se rompen paradigmas con estos procesos. Hay que reducir las complicaciones sistémicas de lo que es la máquina de circulación extracorpórea que se conecta a través de las arterias femorales. Actualmente ya con esta técnica no se requiere. No se requiere tampoco la perfusión cerebral, ya que lo que estamos haciendo es llevar circulación directa de la aorta ascendente a los vasos supraórticos. Se reduce también los procesos de hipotermia, como les comentaba, para hacer paro circulatorio, y también al hacer un injerto en Y, derivar directamente los brazos supraórticos y por ende llevarle circulación. Esto se ha dado actualmente a llamar lo que es el frozen elephant trunk o ¿cómo se llama? El injerto de trompa de elefante, ¿sí? Para poder corregirlo. Los beneficios de esta técnica es que es menos invasiva, se reduce la isquemia, se reduce el tiempo en el que se hace el procedimiento, se facilita una reparación más extensa, ya que no solo se puede abordar la porción proximal de la aorta, se han establecido ciertas divisiones anatómicas muy particulares, que son zonas geográficas, para establecer en dónde se va a fijar este nuevo injerto, que se coloca por vía percutánea, en estos cuadrantes, 0, 1, 2, 3 y 4, que dependerá dónde va a terminar el injerto. Se hace un procedimiento más flexible, ya que no solo se puede hacer el landing o el aterrizaje de la nueva prótesis, sino que dependiendo de la extensión es lo que nosotros lo podemos hacer. Es muy importante conocer que todo está basado en los principios básicos de la cirugía. De ahí es de donde derivan estos nuevos injertos. Muchos de ellos todavía actualmente en esta investigación, buena parte de ellos, pero la verdad es que es una realidad. Ya el considerar que esto está en México también. Estos son nuevos injertos que, insisto, vienen basados de los que comentaba, la corrección endovascular, principalmente secundario a haber tenido la experiencia con cirugía. Nuevos injertos y lo que hablaba hace un momento, el dónde se aterriza este nuevo injerto que viene, ya sea de manera retrógrada a través de la aorta de los vasos iliofemorales o a través de este injerto que se puede pasar hacia la porción distal de la aorta descendente. Más procedimientos, el seguimiento que se hacen de los casos, cómo es el compromiso que se pueden presentar. Y esto nuevo, que la verdad es que a corto plazo existe la posibilidad, hasta cierto punto limitada, porque el landing en el arco aórtico es muy importante por el crecimiento que tiene. Creo que tarde o temprano hay muchos grupos orientales que están pretendiendo hacerlo ya todo totalmente endovascular. Sin embargo, hasta el momento solamente están en fase de investigación. Nuevos injertos que se tratan de ir presentando o colocando
en el momento que se hace la medición, se toman ciertos parámetros muy particulares y se colocan estos injertos a la medida de lo que vaya presentando la patología. Esta técnica endovascular hablaba que depende del sitio donde se va a colocar y de eso se deriva la nueva clasificación 1, 2 y 3 para la colocación de estos nuevos procedimientos. Más sobre los sitios de instalación. Aquí es un landing cero, prácticamente a la mitad del arco aórtico. El injerto se coloca precisamente a la mitad y los vasos se interponen o se interconectan para reducir los riesgos. La zona cero, que es precisamente ya hacer la porción más distal del injerto y cubrir todo lo que es el arco aórtico de esta forma. Okay. Estos son los principios los resultados con estas nuevas tecnologías. Se reduce hasta cierto punto la movilidad, la complejidad, pero siempre existen esos pequeños bemoles en el seguimiento. Y básicamente el seguimiento es dependiendo de la estructura del defecto residual o los orificios que pudieran haber establecido esta complicación. Comentaba también los posibles riesgos al ocluir la arteria de Adams-Keyes, que es la arteria espinal. Se puede producir lesión de la médula espinal. Es muy importante la colaboración que tenemos en el quirófano y particularmente en el quirófano híbrido con nuestros compañeros para estar haciendo vigilancia, neuromonitoreo con potenciales evocados o con la vigilancia de la presión del líquido cefalorraquídeo para saber si se puede complicar esta circulación espinal al colocar el stent distal. Más sobre los resultados en las experiencias europeas, particularmente en Alemania, que es donde hay centros especializados en cirugía aórtica para desarrollar este tipo de procedimientos. ¿Cómo se ha logrado impactar en una reducción de hasta el 16% en lo que corresponde en estos dos grupos? La experiencia actual, igual, el grupo alemán. Y este nuevo registro que se está realizando con este injerto que está en investigación, de donde deriva precisamente la circulación proximal, pero puesta de manera retrógrada. Los registros de este estudio, que parecen alentadores, insisto, todo esto está en fase de investigación y no es hasta que tome el tiempo su lugar y le dé su sitio en el arsenal médico que nosotros podemos utilizar. ¿Cómo es que se ha logrado reducir e impactar, ¿verdad?, los resultados en esta patología, particularmente en el arco aórtico? La experiencia alemana, comentaba dos grandes grupos, Leipzig, Hannover, y haciendo este tipo de procedimientos. La mortalidad. Y creo que lo más vigente y que nosotros hemos logrado ya en el Hospital de Cardiología hacer este procedimiento, que es el de debranching. Les comentaba, se hace un pequeño abordaje en la porción superior de la cara anterior del tórax, se conectan los vasos supraórticos y se pone un stent graft en lo que es el arco aórtico. Esto es un landing cero para la corrección total de un aneurisma como ¿verdad?, en donde se logró colocar esta nueva técnica. Nuevas vías, nuevos accesos, nuevas tecnologías que la verdad están buscando posicionarse y dar paso a lo que es la nueva vigencia de la cirugía endovascular híbrida para la corrección de esta patología tan compleja. Aquí la sustitución mixta, tanto de la porción proximal y distal con un stent graft, los resultados muy alentadores, y en particular lo que a nosotros ahora sí que nos ha llamado mucho la atención son los resultados. Sigue siendo un reto la corrección de la patología aórtica. La convencional sigue siendo vigente, a pesar de los múltiples compromisos que se puedan presentar, seguimos vigentes con la cirugía aislada, de cirugía abierta. Y en aquellos pacientes donde el arco aórtico, particularmente en la zona cero, donde se pueda cubrir los vasos supraórticos, creo que tarde o temprano va a tomar su lugar. Se necesita más investigación. La reparación de estos aneurismas, no solo los de la parte proximal, sino los que comprometen la aorta tóraco-abdominal, puede ser
favorable en manos expertas. El abordaje híbrido para esta patología es un procedimiento muy prometedor. No elimina la necesidad de la reparación proximal hasta el momento, permite una reparación abierta, extiende la reparación distal, tal como les comentaba. Sin embargo, su uso parece incrementar el riesgo de esta paraplegia o lesión de la arteria espinal. Se necesitan más estudios todavía y yo creo que tal vez en futuras pláticas podamos presentárselos. Muchas gracias.